quiero iniciar este mensaje diciendo que nuestra vida está muchas veces llena de altibajos, subidas y bajadas. Y uno de los desafíos, en la vida tenemos muchos desafíos, pero uno de los desafíos tal vez más frecuentes y más comunes que estamos enfrentando en este tiempo, en esta generación, es el desafío que es muy común, el del temor. ¿Cuántos han tenido temores? Y vivimos muchas veces en medio de un mundo lleno de pánico, temor y miedo. La hermana Ana Villa siempre hablaba de esa área, el pánico y temor y miedo. Y nos acostamos con pánicos, con temores, con miedos, nos levantamos con pánicos, temores y miedos, y en nuestra vida a veces es ese lo común, los miedos, los temores. Pero yo no quiero hablar del temor que tal vez usted le tiene al meterse en una jaula donde hay un león. No estoy hablando de ese miedo. Tampoco le estoy hablando de que coger una serpiente por la cabeza. No, de esa clase de miedo no le estoy hablando. Le estoy hablando de los temores, el pánico, la ansiedad, esos miedos y esos temores que se apoderan muchas veces de nosotros y que son tan fuertes, porque le quiero decir, hermanos, son fuertes estos temores y que no nos dejan llevar una vida conforme al propósito de Dios. Amén. Y en la palabra de Dios encontramos hombres como Abraham, como el mismo Moisés, David, que pasaron por estas épocas. Hay un pasaje muy maravilloso, creo que es en Génesis 12, donde habla la palabra de Abraham. Dice que el Señor le acababa de decir a Abraham que le iba a dar una promesa, o le hacía la promesa de la tierra prometida. Entonces el Señor le dice que salga de Ur de los Caldeos, y él salió con su esposa Sara. Pero junto a él se llevó a su sobrino Lot. Y que llegó un momento, dice que cuando él entró a la tierra de Canaán, hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Entonces él se desplazó a Egipto para poder saciar el hambre. Y cuando estaba allí, cuando ya iba entrando a la ciudad, le dijo a su esposa: oiga, usted como que es muy hermosa. Yo la veo muy hermosa. Dios me dio una esposa muy hermosa. Y dijo: pues ¿sabe qué? Yo te voy a decir algo. Cuando te pregunten a ti o me pregunten a mí quién es usted, vamos a decir que usted es mi hermana. Imagínense. ¿Quién lo está diciendo? ¿Un hombre de qué? De fe. El hombre de fe, Abraham. Y bueno, se hizo pasar por su hermana, entró allá. Dice que los hombres de Egipto, los príncipes, vieron a esta mujer hermosa y la llevaron allá al palacio por un tiempo, porque ella iba a ser la esposa del rey. Pero dice que allí se dieron de cuenta de que no era la hermana, sino su esposa. Y lo llamaron a Abraham y le dijeron: bueno, ¿usted por qué nos...? ¿Saben por qué? Porque vino un juicio allí. ¿Y usted por qué nos dijo que no era su esposa? ¿Por qué nos dijiste esta mentira? Ahora, toma tus vacas, toma tus ovejas y vete de aquí, para que no nos venga más ruina. Les cuento esto porque Abraham también sufrió los rigores del temor, del miedo, del pánico, que muchas veces nos azota, nos agobia y que no nos deja cumplir la promesa que Dios tiene para nosotros, que es que Él vino para que tuviéramos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Entonces a veces estamos enfrentando este gigante que se llama pánico, temor y miedo. Y a ver, hermanos, nosotros fuimos creados para temer a Dios, pero de un temor que reverente a Dios, con un temor reverente a Dios.
Pero hay otra clase de temor que es el que nos ofrece y nos contagia el mundo. Este mundo de temores, miedos, miedo de que te enfermes. ¿Cuánto les da miedo que se enfermen? Cuando usted va a una cita médica, usted ve esa sala de espera allí, a ver qué le dijo el médico. Y hay gente que se pone pálida, otros que están tomando agüita, a ver que no sé qué de pronto. Diría, Dios mío, los pánicos, los miedos, los temores, miedo a una enfermedad, miedo a un accidente, miedo a un fracaso económico, miedo a que su hijo se le pierda, miedo a que tal vez no busque de Dios. Son una cantidad de pánicos, temores que nos invaden en nuestra vida. Por eso en esta mañana el tema se llama Venciendo mis temores. ¿Venciendo qué? Mis temores. Entonces, de ese temor es el que vamos a hablar, de la ansiedad, del pánico, del miedo irracional o real que nos sorprende en cualquier momento, en cualquier situación. Pero este tipo de temores, que es un temor pecaminoso, muchas veces, hermanos, por esa clase de miedos hemos tenido pérdidas. Hemos perdido un trabajo. ¿Cuántos han perdido un empleo por pánico, temor y miedo? Pero también se han perdido ¿qué? Relaciones matrimoniales por el pánico, por el temor, el miedo. ¿Cuántos ascensos en una empresa por pánico, temor y miedo? Pero lo más tremendo es que hemos perdido, hermanos, la oportunidad de servirle a Dios por el miedo. No, yo no soy estudiado para eso. No, le hago una pregunta, levante la mano los que quieran ser pastores o esposas de un pastor aquí. Yo creo que dice, no, yo a mí de eso ni me hable. Un miedo a servirle a Dios. ¿Saben por qué les hago esa pregunta? Porque yo también lo viví. Es más, mi esposa cuando nos llamaron le dijo al pastor, yo le sirvo, pero yo no voy a ser pastora. Yo me quedo aquí en esta iglesia, porque nos tocó quedarnos por un tiempo reemplazando al pastor en Bucaramanga. Y lo primero que le dijo mi esposa, pastor, nosotros me quedamos, pero nosotros no vamos a ser pastores. ¿Sabe qué dijo el pastor? Tranquilo, hermano, no se preocupe, quédese ahí. Llegó una ancianita que vivía al lado. Hace como 1 año, 2 años la visitamos, tenía ya casi 100 años, no nos reconoció. Pero en ese tiempo tenía como unos 70 años. Y ella vino una mañana, nos acostumbraba a traernos tinto y así compartir el alimento. Y un día se quedó mirando y nos dijo, ¿saben qué, hermanos? Ustedes, Dios me dice que ustedes son pastores ya. Nunca se nos olvidará las palabras de esa señora. Pero ¿qué pasa? Había pánico, temor y miedo. ¿Saben por qué? Por lo que uno ve. Porque lo que uno experimenta o ve en otra ¿qué? Persona, en un ministerio. No, yo no quiero. Hermanos, no sabemos lo que nos estamos privando muchas veces. Porque servirle a Dios es uno de los privilegios más hermosos que un ser humano puede tener en la vida. La mejor experiencia en la vida será entregarle su corazón a Dios y servirle a Él de tiempo completo. No importa, hermanos, porque es la satisfacción, es el gozo, es el deseo cumplido. Ya esos temores pasan a un segundo y tercer plano. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? El amor echa fuera ¿qué? El temor. Luego yo no sé usted, hermano, hoy Dios me decía de hace días que hablara de este tema. Y el Señor me decía en la iglesia, hay muchas personas que están viviendo una vida de un temor muy grande en este tiempo. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo bombardeados por todo lo que hay a nuestro exterior, empezando por las malas noticias,
por los gobiernos, por las enfermedades, por las cosas que proféticamente se están cumpliendo. Ustedes saben que ya se está cumpliendo el ciclo del hambre, de la situación económica caos. Se está viviendo ya, estamos viviendo los últimos. La gente tiene miedo de morirse. La gente tiene miedo de enfermarse. La gente tiene miedo de que lo echen de la empresa. La gente que tiene miedo de quedarse sin un empleo. Unos pánicos. Y eso es un enemigo que debemos de vencer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, mis hermanos, el temor es increíblemente poderoso. No es cualquier cosa. El pánico, temor y miedo es un espíritu tremendamente poderoso. Puede, hermanos, borrar tu memoria y hacer que tu corazón lata fuertemente. Puede acabar con un matrimonio. Puede acabar con una relación familiar. Puede acabar con un ministerio. Puede acabar con tu vida. El pánico, temor y miedo. Porque el pánico, temor y miedo lo que hace es, hermanos, producir estrés y angustia en la persona. Y ahí se producen muchas enfermedades. Luego, hermanos, es fuerte. Es tan fuerte, de hecho, te puede paralizar. Te paraliza. No te deja caminar. No te deja avanzar. ¿Saben qué? Te estanca en tu vida. No te deja ir para un lado ni para el otro. Vas a mantener en el mismo lugar. Cuando usted vence eso, cuando usted es capaz de vencer ese pánico y temor y miedo, hermanos, usted puede compararse como un águila que vuela de ciudad a ciudad, de montaña a montaña, y no le tiene miedo al viento. Pero ya vamos a mirar, hermanos, ¿por qué? Ahora, como el temor es increíblemente poderoso, si tú eres una persona que no puede conciliar el sueño pensando, hay personas que las cosas que están viviendo son demasiado buenas para no disfrutarlas y creen que están pasando algo tan bueno y creen que se les va a acabar. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que usted está pasando una temporada tan buena en su empresa y usted dice que no vayan a echar mañana. Todos los días está pensando en la carta, que no me la van a echar. Tiene un matrimonio tan hermoso, que no se me vaya a acabar el matrimonio. Tienes una salud, Señor, que no me vaya a enfermar. Y es miedo por no enfermarnos. Un miedo por aquello, un miedo. Pero hay otras personas que también, hermanos, ven las cosas muy mal. Están viviendo una vida y creen que nunca van a cambiar. Creen que nunca va a cambiar eso malo que están viviendo. A mí ya me tocó, ya me resigné, no voy a poder cambiar esto. Yo les digo esto, hermanos, porque como seres humanos hemos pasado y seguimos, porque el enemigo ataca siempre con esos temores. Por eso yo quiero que usted vaya al Proverbios 29, 25. Vamos a mirarlo, también por aquí hay unas diapositivas. Dice, el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo, pero el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. Escucha, repítelo conmigo. El temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo, pero el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. El temor de Jehová pone lazo. ¿Qué quiere decir? El lazo es ¿para qué? Para amarrar, para atrapar, para estancar y paralizar a una persona. El temor lo paraliza. El temor no te deja caminar, no te deja levantar la cabeza. El temor del hombre. Los temores. Hermanos, por tener esos temores, hay gente que nunca va a desarrollar las virtudes
que Dios le ha dado, ni los dones que Dios le ha dado. No ha podido desarrollar eso. ¿Cuántas personas tienen una buena voz para cantar, pero les da un miedo? ¿Y qué tal que yo me equivoque? ¿Y qué tal que se rían de mí? ¿Y qué tal que me miren? Vean, hermanos, ¿sabe cuál es el concepto más importante que usted debe tener? Debe pensar, el concepto de Dios. Porque todos vamos a ser criticados en algún momento. De todos todos nos van a murmurar en algún momento, van a criticarte. Entonces, si hablaron, dice un dicho, si hablaron de Cristo, ¿por qué no van a hablar de nosotros? Entonces, ¿por qué no echas fuera el temor? Echar fuera ese temor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os ha sobrevenido ninguna ¿qué? Tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser ¿qué? Tentados. Gloria al Señor. Ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la ¿qué? Con la tentación, la salida para que podáis soportarla. Entonces, nada de lo que te ha sobrevenido, dice, nada de estas cosas que se han sobrevenido son imposibles, porque si Jesucristo venció, nosotros también somos vencedores en Cristo. Ninguna de las cosas. O sea que si hoy te pones tu mano en tu corazón y dices, Dios me está hablando a mí. ¿A cuánto Dios nos está hablando? Dios está hablándome a mí porque soy una persona llena de miedos. ¿Saben por qué los miedos? Por las experiencias pasadas. Las experiencias pasadas. Fracasaste en un negocio, fracasaste en una relación, fracasaste en el ministerio, fracasaste en un empleo, te equivocaste. Vean, hermanos, todos los hombres de Dios en la Biblia, todos se equivocaron. David un día se equivocó, pero un día le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, le dice al Señor. Entonces se equivocó, y esas equivocaciones hoy está diciendo fue por el pánico, por el miedo. Dejamos pasar oportunidades por el miedo de ir a tomarlas. Por el miedo de levantar la mano y decir, es para mí esa bendición. Pasa, ¿quién quiere esta bendición? No, ¿qué tal que se rían de mí? ¿Qué tal que se burlen de mí? ¿Qué tal que no sea para mí? Y pasa la bendición y la dejamos. Y el día de mañana, cuando te diste cuenta que la bendición era tuya, te entró un pánico, te entró un miedo. ¿Saben por qué los miedos? Cuando vemos a otros que se equivocan. Cuando vemos a otros que fallan. ¿Cuánto les ha entrado inseguridad cuando ven que otros fallan? ¿Verdad? Yo no quiero que a mí me pase lo mismo. No, yo no lo hago. Vemos que otra persona se equivoca, que otra persona falló. Y entonces decimos, no, como falló, si ve aquello, si ve lo otro. ¿Qué dice Jesús? Dice la palabra, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Hermanos, uno de los primeros principios es mantener nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Hermanos, la Biblia dice, maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, ¿por qué tenemos que poner la mirada en el hombre? El hombre va a fallar. El hombre va a fallar. David de la noche a la mañana resultó ser una persona de las más desdichadas, de las más señaladas por su ejército, cuando tomó a Betsabé.
Y el ejército había confiado en él como rey. Pero falló. Pero volvió y ¿qué? Se restauró. Y volvió a retomar la confianza y volvió a reconciliarse con Dios. Entonces, hermanos, pongamos nuestra mirada ¿en quién? En el Señor siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? El temor es una sensación que no placentera y desagradable, causada por un sentimiento de peligro. Es el peligro a perder, a fracasar, a quedar mal. Es una sensación. Entonces, hermanos, esas sensaciones sáquelas. Por eso no hemos avanzado. Por eso estamos estancados. Por eso, hermanos, no podemos caminar. Ahora, entendiendo la naturaleza del temor, porque hay que entender la naturaleza del temor. Hay una naturaleza en el temor. Y es que, hermanos, Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? ¿Cuidado de quién? De vosotros. Aquí hay un principio, hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre ¿quién? Sobre Cristo. Toda la ansiedad va sobre Él. Hermanos, cuando usted y yo confiamos en Dios, ¿qué dice la Biblia? Confía en Jehová, confía en Él, ¿y Él qué? Y Él hará. La única manera para poder empezar a vencer el temor es empezar a creer en Dios. Si usted no cree en Dios, no hay nada. Cuando yo me vine de Bucaramanga para acá, yo dejé todo. Si lo mira humanamente, un error muy grande, muy grande, muy grande. Pero Dios me decía, ve a esa ciudad. Hoy entiendo. Y hoy me gozo. Y hoy no me arrepiento. Y hoy le doy gracias a Dios por ese paso. Porque habían temores. Pero estaba tan lleno de gozo, tanto deseo de salir adelante, de darle un bienestar a mi familia, de dejarme guiar por el Señor, que lo hicimos con mi esposo. Cuando las demás personas nos criticaron, nos juzgaron, nos condenaron y muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero cuando usted le cree a Dios, Dios no le falla. Cuando usted tiene un propósito en su corazón para servirle, Dios no le falla. Dios no le falla. Y no solamente una vez, muchas veces. Miedos, pero hay que vencer esos temores. Esos temores tienen que quedarse atrás porque usted va confiando ¿en quién? En el Señor. Entonces dice ahí el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda, Señor, yo no sé. Tú me llamaste. Tú, Señor, me motivaste. Tú, Señor, me instruiste. Heme aquí, Señor, yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero tú no me vas a dejar en vergüenza. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Él tiene cuidado de usted. Usted, hermana, que es cabeza de hogar, usted, hijo, que no tiene el papá al lado, usted que está ahorita pasando una situación difícil económica, Dios tiene cuidado de usted. Dios no lo va a dejar desamparado. Dios no te va a dejar desamparado siempre y cuando le des el primer lugar ¿a quién? A Él. Porque ahí es donde está la relación. En esta semana alguien me escribía y entonces yo le devolví y le dije, no importa la situación que está pasando. Primero que todo, hay un Dios que le ama. Y aquí hay alguien que le respalda. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que creer en Dios.
siempre que usted va a hacer la voluntad de Dios, va a encontrar muchos tropiezos en su vida. Muchos tropiezos en su vida. Ahora, te voy a hablar de algo. Hay una diferencia entre precaución y temor paralizante. Hay una diferencia entre el temor, hermanos, y la precaución. O sea, una cosa es ser precavido. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y ¿qué? Y se esconde. Los simples pasan y llevan ¿qué? El daño. Vamos a pasarle, hermano Héctor, la otra diapositiva. La diferencia entre precaución y temor paralizante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. Entonces, una cosa es usted ser prevenido. Usted tiene que ser prevenido. Tiene que tener discernimiento. Tiene que pedirle a Dios la confirmación de las cosas. Espere en Dios. Dios le habla, Dios le muestra, Dios le va a decir cuándo, cómo, dónde. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es precaución y temor paralizante. Hay unos temores que te paralizan. Hay unos temores que te están paralizando. Cuando tú ves la vejez, ¿cuántos les da miedo la vejez? Ay, no. ¿Y ahora quién va a cuidar de mis hijos? No. ¿Y ahora quién va a orar por ellos? Hermano, ¿usted cree que Dios le va a desamparar a sus hijos? Hermano, ya cuando llegamos a una edad, dígale gracias Señor, hasta luego, me voy yendo. Busca al Señor otro, Señor. Dios va a traer a otras personas. Porque todo eso, ¿qué? ¿Y quién va a cuidar ahora de mis nietos? Y de mis nietos. Ni siquiera hay nietos ni bisnietos ya preocupados por eso. Y eso, ¿sabe qué hace? Nos paraliza. Entonces no tenemos una vejez tranquila. No podemos llevar una vida de tranquilidad. ¿Y entonces quién? ¿Y entonces cuándo? ¿Y entonces aquello? No, hermano. Ahora que me enfermé, gloria a Dios. Salió el diagnóstico positivo. Bueno, pues gloria a Dios. Señor, tú eres mi sanador. Estoy en tus manos. Si a ti te place, me puedes sanar ya. Pero si a ti no te place, Señor, esperaré ¿qué? Pacientemente. Señor, ayúdame y tenga paz en su corazón. No se angustie, porque es que el problema es, ¿y si me muero qué? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Y ahí se la basa y resulta que no se murió. 30 años pensando que se moría el otro día y nunca ha muerto todavía. 30 años que gastó su vida, piense y no disfrutó de lo que Dios tenía el otro día. Como me voy a morir, entonces yo ya para qué viajo. Como me voy a morir, ¿para qué estreno? Como me voy a morir, entonces ¿para qué compro casa? Para dejársela a otro. Entonces nos encerramos, nos metemos en un laberinto encerrados y lo cubrimos por todos lados para no salirnos de ahí. Y las bendiciones están afuera esperándonos. Por eso es que usted ni siquiera créale a un dictamen médico, porque el único médico que conoce las cosas se llama nuestro Señor Jesucristo. No le crea ni siquiera eso. Yo conozco testimonios de personas que le han dicho, oiga, a usted no le quedan sino 6 meses y lo mandan para la casa. Y esa persona dice, pues como me quedan 6 meses voy a darme la vida ahora sí, Señor, a glorificar. Y han pasado 5 y 6 años y todavía están ahí. Ahí están. ¿Por qué? Porque lo que los tenía muertos era el miedo. Ahora sí goce, glorifique a Dios y se fue la enfermedad. Pero tenemos que salir de eso, hermanos. ¿Cuántas veces el pánico y temor a miedo nos priva de hacer feliz a nuestra esposa? El pánico y temor en miedo nos priva de ser felices en el matrimonio.
El pánico y temor y miedo nos priva de disfrutar de unos padres. No disfrutamos nada, hermanos, toda hora pensando en lo malo, en lo malo, en lo malo, en lo malo y en lo malo. ¿Por qué? Porque hay un pánico que está paralizando nuestras vidas, nos está paralizando. Ahora, ahí mismo en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a guardar nuestros pensamientos. Dígale a Dios en esta mañana, Señor, yo necesito de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué la paz sobrepasa todo entendimiento? Porque usted no sabe por qué tiene paz. Hermanos, está haciendo tantas cosas mientras los otros están angustiados. Usted tiene una paz. Estoy como, me sacudo, pero no, yo no me angustio. Porque sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo el temor afecta nuestras decisiones? Tremendo. El pánico, el temor afecta nuestras decisiones. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces no sabemos este versículo de memoria, pero nunca lo aplicamos en nuestra vida. Hermanos, la palabra es para aplicarla, Señor. ¿Y cómo aplico esto en mi vida? Pues hermanos, nosotros debemos de cómo el temor afecta nuestras decisiones, hermanos. ¿Por qué? A ver, ¿cuántos se han equivocado al tomar decisiones? Yo soy el primero que levanto la mano. He tomado muy malas decisiones en algún momento. Pero esas malas decisiones hay que superarlas. Hay que superarlas. Tú no te puedes quedar en el fracaso y señalándote toda la vida culpable, culpable y culpable. No, sí, reconoce, me equivoqué. Sí, ese negocio no lo debía de haber hecho. Sí, ese paso no debía haberlo hecho. No, me equivoqué. Pero Señor, perdóname. Ten piedad de mí, borra todas ¿qué? Mis maldades, mis rebeliones, ten piedad de mí. Pídale perdón a Dios, reconcíliese con Dios y siga ¿qué? Adelante. Porque las decisiones, esos temores han afectado nuestras decisiones. Porque una persona con temores no puede verdaderamente andar por el camino recto. Porque un día va por el camino izquierdo y el otro día por el camino derecho. Los temores lo confunden. Entonces son personas que son muy variables en su manera de caminar. Un día dicen sí y otro día dicen no. Personas que son emocionalistas, en decisión, sí, voy a buscar de Dios. Y va usted a los 8 días, lo que pasa es que mejor aquello y ya cambiaron de decisión. ¿Por qué? Porque son personas con temores. ¿Y qué dirá la familia? Ese día mientras estuvimos orando, yo voy a buscar de Dios, yo voy a dejar el vicio, yo voy a dejar aquello. Pasó una semana, se encontró con los amigos y le dijeron, oiga, ¿quién vino a su casa? No vinieron a orar. Oiga, no se vaya a dejar convencer. Usted vuelve después, sí, es que ya no es una persona con un carácter definido, porque no sabe para dónde va. Los hijos de Dios tenemos puesta la mirada ¿en quién? En Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Usted es cristiano, a usted no lo van a afectar ni su familia. La decisión que tomó hoy de glorificar a Dios, nadie la puede cambiar. Ni por el dinero que te ofrezcan, ni por la prueba que estés pasando. Nada, porque tú vas a buscar a Dios, vas a buscarlo. Ahora, enfrentar el temor con la verdad de Dios. Enfrentar el temor ¿con qué? Escucha, hermanos, nunca se le olvide esto.
Y este versículo que usted lo conoce, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Enfrente el temor con la verdad de Dios, o sea, con la palabra. Es con la palabra que usted enfrenta el temor, que es que esto me está haciendo dudar, que es que esto me produce temor. Usted va a la palabra de Dios y la palabra te dice: esfuérzate, sé valiente. La palabra de Dios dice: no vuelvas atrás. La palabra de Dios dice: sigue adelante. Buscad primeramente el reino de Dios. Usted enfrente el temor con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Quienes han visto la película El Peregrino, es que se llama, hermana Berta, El Progreso del Peregrino, que en estos días la hemos visto como 4 veces. Lo invito, está en YouTube. Una película muy hermosa. Todo el camino el peregrino va llevando ¿qué? La palabra. Y se encuentra, hermanos, con el indeciso, con el hombre mundano, con una cantidad de tropiezos en el camino para hacerlo desviar. Y en cierta forma hasta se equivoca en un determinado momento. Pero llega a donde tenía que llevar, a la tierra prometida. Porque sale de la ciudad ¿de qué? De la inmundicia. Y todo el camino es con la palabra. Usted tiene que enfrentar. Yo enfrento los problemas de mi hogar con la palabra. Enfrenta los problemas de tus hijos con la palabra. Enfréntalos con la palabra. Estás llevando una vida de obediencia, vaya a la palabra y el Dios te respalda y te dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estás pasando una situación difícil económica, vaya a la palabra, dígale: Señor, tu palabra me dice que no he visto justo desamparado, y yo reclamo esa promesa para mí. Usted la reclama y entonces sus temores se van yendo. Y Dios lo va llevando en sus brazos y usted dice: pero ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué aquello? Y usted no sabe. Es que Dios lo va llevando en los brazos siempre, cuando usted es fiel al Señor. Ahora, la confianza en Dios como antídoto al temor. Debe ser, hermanos, la confianza al Señor debe ser el antídoto al Señor. Si tú no le crees a Dios, la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Cuando Josué le tocó tomar decisiones trascendentales en su vida, dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. En otras palabras les dijo: yo no sé ustedes a quién van a seguir. Los veo rebeldes, los veo confundidos, los veo desanimados, con temores, con angustias, pero venga, con mi casa, con la que oro, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, le vamos a servir a Dios. Que vienen las pruebas, pero le vamos a servir a Dios. Que hay desierto, pues no importa, mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Tomaron una decisión de servirle a Dios. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, ellos tenían confianza ¿en quién? En Dios. Confía en el Señor, hermanos, no confíe en el hombre, no ponga la mirada en el ser humano, hermanos, porque las personas se equivocan. Yo me equivoco, todos nos equivocamos. Vas a ver personas que un día, hermanos, Dios las usa y el día de mañana están en el mundo. No importa, no importa. Porque a la hora de la verdad, Dios le dio un don, Dios le dio una virtud y no la supo tal vez administrar, pero eso no quiere decir de que Dios haya fallado. Dios no falla. Falló el hombre, pero no Dios. Dios sigue siendo ¿quién? El mismo, ayer, hoy, siempre. Dele un aplauso al Señor porque Él le ama. Gloria al Señor. Dios como nuestro refugio y fortaleza. Usted tiene que refugiarse en los brazos del Señor. Refúgiase en nuestro Señor. Mire lo que dice el Salmo 46:1. Dios es ¿qué? Nuestro amparo
y fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿en qué? En las tribulaciones. Hermanos, ¿a dónde más nos vamos a refugiar? Con mi esposa nos levantamos en la madrugada y nos refugiamos en el Señor. Antes de acostarnos nos refugiamos en las manos de Dios para poder tener una noche tranquila, para poder tener paz, para poder sonreír, para poder disfrutar lo que Dios nos ha dado, para poder disfrutar nuestros hijos. Ustedes saben lo que hemos disfrutado nosotros, nuestros hijos. Los hemos disfrutado. Si hay algo que Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar la familia, disfrútala. Y cuando digo que la disfrute no quiere decir que ellos sean perfectos, no. Es que el solo hecho de que tú mires a alguien, a tu hijo. Vea, hermanos, escuché el testimonio en estos días de un predicador. Invitó a su casa a muchos predicadores de muchos lugares. Pero este predicador tenía un hijo en la droga. Pero él no pensaba que el hijo venía ese día. Es más, no venía a la casa. Cuando estaban todos golpeando a la puerta, abrió y entró su hijo. Usted imagine cómo entra un drogadicto. Imagínese, entró. ¿Sabe qué dijo ese señor, ese predicador? Pastores, hermanos, les presento al pastor sucesor de mi ministerio. ¿Saben por qué lo hizo así? Porque él estaba orgulloso de que Dios le hubiera dado ese hijo, pero no estaba viendo ¿qué? El pecado. Por lo que el diablo quiere hacernos ver es lo primero, dice la Biblia, andando por fe y no por ¿qué? Por vista. Él estaba viéndolo como un predicador ya. Él lo estaba declarando como un hombre ya liberado de esa droga. Y la gente se quedó asombrada. No, pero es un drogadicto. No, pero es que es un predicador ya. Es un pastor. ¿Por qué? Porque él se gozaba de su familia. Porque no es lo que el diablo nos quiere hacer ver. Lo que el diablo nos quiere hacer entender. Lo que el diablo quiera sembrar en nuestro corazón no es eso. Usted rehúsele a eso y repréndalo. Quiere ver en mi esposa una mujer aquello. No, yo veo mi mejor esposa. Yo veo a mi esposo ya predicando. Yo veo a mis hijos sirviéndole. Yo ya los declaro con mi boca que eso es así. Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere? Que tú digas, oiga, qué pena, señores, pero es que entró el drogadicto. No contaban con eso. El diablo aplauda porque el otro ya estaba. No. Hay que avergonzar ¿a quién? A Satanás, reprenderlo y huirá de nosotros. Entonces no es lo que el diablo, entonces la confianza en Dios como antídoto al temor. Tenga confianza en Dios y se van todos esos temores de su vida. Temores de fracaso. ¿Y qué hago? No, tómese de la mano de Dios y que se haga la voluntad conforme al propósito ¿de quién? De Dios. El hijo pródigo. Un hombre con confianza en Dios. Cuando el hijo vino y le dijo, dame la herencia, se la dio. Yo creo que no atendió razones, pero sin embargo se la dio. Y lo siguió amando como ¿qué? Como hijo. Y cuando se fue, no lo empezó a señalar como un ladrón o como un desobediente, no, como mi hijo. Y así fue que como hijo lo volvió a recibir. Quiere decir que él no lo afectó en el sentido espiritual, tal vez física y emocionalmente se afectó, pero en el sentido espiritual jamás el diablo se lo rescató para el infierno. Siempre lo tuvo ahí en la lista para ser un instrumento en las manos de Dios. Porque no importa las circunstancias. Tal vez tú hoy dirás, no, pero el pastor, es que vivo en una casita, es que no tengo empleo. Y hablándome de bendiciones, hermanos, no importa donde tú estés. Dios te puede dar de la noche a la mañana lo que otros, hermanos, han atesorado por años, va a ser para ti. Porque esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces,
La oración como herramienta contra el temor. Un principio, hermanos. ¿Usted quiere vencer el temor? Ore, 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 ore. Ore, hermanos, la oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de ¿qué? De gracia en el Señor. Entonces sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando venga ese temor, ore, ore, ore y dígale: Señor, yo coloco esto, y usted no se para hasta que no tenga la paz de Dios. Si tiene que quedarse media hora diciéndole: Señor, Señor, la paz, hasta que no tenga usted la paz. Y lea la palabra de Dios y ore, porque ahí viene la paz. Usted no puede dejarse de esos temores. Que mi familia, que mi hermano, que mi papá, hermanos, las cargas son las que sobran para echarnos arriba. Nos echamos tantas cargas. Yo aprendí. Hubo un tiempo en que las cargas no aguantaba yo de las cargas. No aguantaba de las cargas que tenía. Y un día le dije a Dios: Señor, yo no quiero más llevar cargas. Y el Señor me liberó de esas cargas. Fue en tantas las cargas que Berta me decía: oiga, pero usted sí es que no se preocupa por nada. Ve que aquello y usted por... Le dije: pero es que yo no puedo preocuparme ya. No, que no me nace. No me nace preocuparme. Ya le entregué eso a Dios. Entonces uno le entrega a Dios. Eso no quiere decir que usted sea indiferente, no. Señor, oro, clamo, Señor, haz la obra. Amén. Tú ya hiciste la obra, Señor, ahora yo descanso en ti. Ahora yo sonrío, ahora yo como, ahora yo miro aquello, ya, Señor, hago aquello, porque esa es mi vida. Porque a esa vida es que Dios nos ha llamado. Entonces la oración, recordar las promesas de Dios en momentos de temor. Hermanos, ¿sabe qué es lo que hace el diablo? Nos trae a la memoria las cosas malas. ¿Sí ve? Acuérdese que su papá también se murió de cáncer. Ay, sí, y mi mamá también, y mi abuelo. Ah, no, yo soy el siguiente en lista. Sí, así es, claro. Y más cuando usted va al médico, todos los médicos le preguntan a uno. En estos días fui: ¿y usted qué? ¿Su mamá qué? Le dije: no, tuve diabetes. Ah, y su papá murió de la próstata. Ah, cuídese de la próstata, cuídese. Ah, yo ya iba prevenido, yo no le dije nada, pero ya reprendo al diablo porque eso no viene para mí. Entonces cuando le dicen que Pedro, padre, cuídese porque usted ya está prediabético. Usted ya está en lista de ser diabético. Cuidado que le van a poner insulina y eso es muy feo. Sale uno, Dios mío, de allá asustado. Entonces usted ya no come y ya toda la comida, no, me dijo el médico que nada. Y cuando come no le sabe a nada. Uy, no, esto está dulce, esto ya me voy a morir. En estos días Berta me decía: no le eche sal, no le eche azúcar, no le eche aquello. Dije: no, échele porque es que no me gusta así. A nosotros nos gusta el huevo cocinado. ¿Cuánto les gusta? Y entonces ella me sacó que es que la yema del huevo. Es que eso le da ¿qué? Colesterol. El colesterol. Le dije: no, yo ya no tengo eso. Ay, Dios. Y todo que no coma eso. Cómase ahora una papita nomás. Me sacó la otra papa. Le dije: Dios mío. El arroz, la mitad del arroz, porque esto le produce harina y no sé qué. Entonces, precavida con eso. Pues lógico que ahí no, pues ya cuando le hice. Entonces, llamé a un médico y me dijo: vea, hermano, todos los que pasamos los 50 y 60 años, usted va donde el médico y le dicen que son prediabéticos. Ya todo el mundo es prediabético hoy en día. Entonces sí, tenga cuidado, pero no le ponga cuidado a eso, a menos que ya se le haya subido no sé qué, pero no se asuste por eso. ¿Por qué, hermanos? Porque esos son los temores que nos dan. Ahora, pues uno tiene que ser también, regularse en su alimentación y no excederse en ciertas comidas, en ciertas cosas. Pero tampoco eso para yo decir que no voy a comer. Lo invitan a comer, qué pena, me dijeron que era diabético, por allá no voy.
No, hermanos, tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios, el médico por excelencia. Amén. El médico por excelencia. Un aplauso al Señor porque Él le ama. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice Josué 1:9? Mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, ese diagnóstico ahora, que tenemos que ser precavidos y ir ante los médicos y bueno, todas esas cosas. Tampoco ignorar la medicina, no podemos hacerlo eso. Pero tampoco llevarlo al pánico y el temor y el miedo. Porque entre más pánico le tenga una enfermedad, más rápido le viene. La está llamando. Si no tenía, van del médico, oiga, ya tengo la enfermedad, el médico todavía no. Va al médico, oiga, ¿será que ya la tengo? La está llamando. No llame esas enfermedades, hermanos. No llame esas enfermedades, no las llame. Entonces vamos a vivir en la libertad de la fe y no en el temor. Vivir en la libertad de la fe y no en el temor. Empiece a vivir en la libertad de la fe y no en el temor. En la libertad en que Cristo nos hizo libres. En la libertad de que Dios toma el control de toda mi vida, de mi familia. En la libertad en que ahora ya no soy esclavo, sino que soy hijo del Señor, comprado y redimido por la sangre de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice la palabra. No esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Libres, nos hizo Señor libres. Podemos volar, podemos correr, podemos hacer. Qué bendición ser uno hijo de Dios, porque se nos abren las puertas. Hay personas que creen que el evangelio les cerró las puertas. ¿Sabe dónde estábamos? Estancados en el mundo, pero cuando llegamos al evangelio se nos abren las oportunidades. Ahí es donde vienen las verdaderas oportunidades y las bendiciones. Pero no es que hay gente, ay, ¿usted qué es? ¿Cómo le dijera? Es que yo soy cristiano. Ah, evangélico, le dice el otro. No, evangélico, cristiano, gloria a Dios, sí. Comprado y redimido por la sangre de Cristo. Porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es poder de qué, de Dios. Entonces, punto número 1, identificar y rechazar los pensamientos de temor. Identifique y rechace los pensamientos de temor. ¿Qué le produce temor a usted? ¿A usted qué le produce temor? No tener dinero. Hay personas que no tener dinero en la cuenta les produce un temor. Un temor tremendo. El pensar que alguien se enfermó y que se va a morir. ¿Qué le produce a usted temor? Rechace esos pensamientos de temor. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. De ahí que el ser obedientes a Dios, hermanos, es lo que nos da la paz. Usted lleva todo a la presencia de Dios. Y usted dice, Señor, vienen vientos, vienen terremotos, vienen huracanes, pero yo te temo a ti, pero yo te sirvo a ti, pero yo te glorifico. Dice, y mi casa no caerá, porque está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca está fundada. Entonces que sigan viniendo los huracanes, que pasen los terremotos, pero mi casa está fundada sobre la roca. Otro punto, fortaleciéndose en la comunidad de fe. Fortaleciéndose. Hebreos 10:24 al 25. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día que... Mire, hermanos, si usted analiza este versículo,
La recomendación que Dios nos hace a través de este versículo es que en los postreros tiempos, la manera en que podemos fortalecernos en la fe es congregándonos más continuamente en la casa de Dios. Es venir más de continuo a la casa de Dios. Entre usted más se fortalezca en la presencia de Dios, alabándole, glorificándole, cantándole, sirviéndole, los temores empiezan a desaparecer. Pero deje usted de venir al culto, venga cada 15 días, cada mes, y los temores empiezan a apoderar de su vida, el pánico y el miedo. ¿Por qué? Porque usted no está avivando el fuego del Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra dice, congregándonos, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que el día se acerca. O sea que en los postreros tiempos las iglesias debían de estar llenas ya, a reventar ya, porque hay hambre y sed de la palabra. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo contrario. No, ¿para qué vas por allá? Y te coloca distracciones. La importancia de la fe en acción también es muy importante. La importancia de una fe. La fe sin obras es muerta, dice aquí en Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Entonces, hermanos, si no actuamos, si no caminamos, si tú no te levantas a orar, si tú no abres la palabra de Dios para leerla, pues ¿cómo se van a ir los temores? No se van porque la palabra de Dios no la vives, no la percibes, no la tomas, no la digieres ni la guardas en tu corazón. Por eso la palabra de Dios hay que abrazarla. Y hay que tener, hermanos, yo sé que en el celular se ve muy bien, pero tengan el libro, hermanos. Ustedes saben, yo no sé quiénes, pero en estos días estuve en la librería. Yo tengo como 10 Biblias en la casa. ¿Y sabe qué me decía el Señor? ¿Sabe que se están agotando la Reina Valera? Se están agotando porque van a salir unas Biblias totalmente tergiversadas. Y si usted no tiene la verdadera versión en su casa, le va a tener que leer una cantidad de cosas que le colocan los hombres ahí. Se va a alimentar de eso. Cómprese su Biblia. Yo recomiendo, siempre recomiendo, hay muchas versiones muy buenas, pero recomiendo la Reina Valera. Cómprela, hermanos. Va a haber un día en que ya ni siquiera la van a imprimir, porque están saliendo una cantidad de Biblias que, como ustedes se han dado cuenta, tienen muchos apartes que son escritos por hombres. Entonces lo van a confundir, porque usted no sabe ni qué es, si es la palabra de Dios o es el hombre al que usted le cree. Hermanos, no tenemos la palabra de Dios. Téngala de noche y día. El día de mañana se acabó el WhatsApp, pasó y usted ahora debe leer la Biblia. Todas esas cosas pasan, es una recomendación. Y por último, hermanos, testimonio de fe venciendo el temor. Testimonio de fe. Dice Hechos 27:24. Diciendo Pablo, no temáis, es necesario que compadezcáis ante César. Y aquí que Dios te ha concedido todo lo que vengan contigo. Por tanto, oh varones, teniendo un buen ánimo, porque yo como confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces, hermanos, tenemos que dar testimonio de fe venciendo el temor. Cuando usted declara una palabra de fe con sus labios para su familia, mis hijos van a ser bendecidos, mi familia va a salir adelante, Señor, tú no me dejarás en vergüenza. Pablo aquí está exhortando. Y por último, sea usted libre. Sea libre, hermanos. Por eso póngase de pie en esta hora. Dígale a Dios, tú hablas a mi corazón, Señor, ahora. Porque tu palabra, Dios mío, Señor, es fiel y verdadera. Señor, en esta mañana has hablado de ese pánico, de ese temor paralizante, de ese miedo de enfrentar las situaciones, miedo de seguir viviendo,
miedo a la muerte, miedo al fracaso, temores infundidos por el enemigo, que no son sino solo sofismas de distracción para apartarme de ti, Dios. Pero yo sé en quién he confiado. Dígale a Dios: yo he estado, Dios mío, Señor, delante del trono de justicia. Yo confío en el que todo lo sabe, en el que todo lo puede. Oh Señor, yo confío en el Creador, en el Hacedor de maravillas, en quien me formó. Señor, y en esta hora renuncio a todo espíritu de pánico, temor y miedo que haya estado afectando mi vida, para no dejarme caminar, para no dejar avanzar, para no dejar que dé pasos en fe. Dígale al Señor: hoy me levanto, hoy creo en ti, hoy me postro delante de tu presencia. Y se van a ir, se van todos esos espíritus. Levante sus manos, porque hay una unción fuerte en este lugar. Empieza a orar, empieza a reprender ese espíritu de pánico, temor y miedo que tienes. Ese miedo de enfrentar a una sociedad, a un mundo pecaminoso. Ese temor de estar en medio de los paganos. Dígale al Señor: hoy me levanto en fe y creo que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Padre. Señor, rompo las cadenas, se rompen las cadenas en el nombre tuyo. Mira esta iglesia, Dios mío, Señor, aquellos que están viviendo una vida de miedos, de angustias, de ansiedades, preocupaciones. Señor, dice tu palabra que el amor echará fuera el temor. Pero el amor a Cristo, el amor a esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Espíritu Santo de Dios, muévete en esta mañana, Dios, y glorifícate, Señor, desde ahora y para siempre. Porque tú, Señor, viniste a dar mi vida y vida en abundancia. Y mi vida está escondida en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dígale al Señor: y ahora renuncio a todo aquello que ha sido infundido, a toda maldición, a toda brujería y hechicería, hecho fuera en el nombre de Jesús. Señor, me desligo de todos esos lazos del enemigo que me han tenido confundida por tanto tiempo. Me levanto hoy, Señor, y creo que hoy es un nuevo amanecer y que tú tienes para mí siempre, Dios mío, Señor, bendiciones, porque me tomo de tus promesas. Señor, las promesas tuyas, Señor, son las que me dan aliento. Tú has prometido, Dios mío, Señor, bienestar para los míos, para mis hijos, para mi descendencia será poderosa en la tierra. Señor, tú has hablado a mi corazón y me has dicho que no temamos. No temamos lo que nos pueda hacer el hombre, porque más poderoso es Jesucristo que el que está en el mundo. Porque el que está en el mundo ya fue vencido una vez, y está vencido y está bajo nuestros pies por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos declaramos libres. Declárese libre, 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 libre en esta mañana. Dígale al Señor: echo fuera esos temores, esos miedos de caminar buscando a Dios, esos temores de glorificarlo, de servirle. Esos miedos los echo fuera. Todo espíritu de muerte, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a la ruina, no me alcanzará ninguna de esas cosas, porque soy comprado por la sangre de Cristo, y el diablo no tiene ningún derecho legal de venir a infundirme pánicos ni temores, porque yo dependo del Dios vivo, de Cristo resucitado. Aleluya. Alábelo con todo su corazón en esta mañana. Dígale al Señor: llena mi corazón, llena mi vida. Fortalece, Espíritu Santo, hoy mi corazón con una doble porción de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, gracias por lo que ya hiciste. Gracias por levantarme.
Gracias por fortalecerme. Gracias, Dios mío, porque hoy mi vida está escondida en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él te ama, porque Él tiene para ti cosas grandes y maravillosas. Y el amor echará fuera todo el temor. Gloria a Dios.